En este tutorial te voy a enseñar el paso a paso de 3 cremas deliciosas: crema de frambuesas, crema de piña y crema de pistachos. Cada crema lleva su propia mermelada casera y te explicaré cómo elaborarla desde cero. Quiero mostrarte cómo hacer unas cremas ricas, naturales y con muchísimo sabor. Vas a ver cómo hervir las mermeladas correctamente hasta que tengan la textura perfecta. También te enseñaré cómo montar la nata para que quede firme, suave y esponjosa. Verás cómo combinar cada crema con sus ingredientes para lograr rellenos irresistibles. Estas 3 cremas son ideales para pasteles, postres individuales y tartas de varios pisos. Te explicaré cada detalle paso a paso para que puedas repetir la receta sin complicaciones. Quiero que disfrutes conmigo mientras preparamos estos rellenos tan especiales. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte, comparte este vídeo si puedes, me ayudas muchísimo a que más gente me conozca. Comenta qué crema te gustaría probar primero, me encantará leerte. Apunta cada paso con calma porque te voy guiando desde el principio a fin. Y ahora sí, quédate conmigo y empezamos con estas 3 cremas caseras tan deliciosas. En una cazuela añado frambuesas congeladas. Utilizo una bolsa de 500 gramos y le añado media taza de agua. Llevo la cazuela al fuego y dejo que empiecen a descongelarse y que empiece a hervir. En la segunda cazuela añado 2 bolsas de 150 gramos cada una de pistachos naturales sin sal y sin tostar. Añado las 2 bolsas, agrego una taza de agua y después, si ves que hace falta, puedes añadir media taza más. En la tercera cazuela, para la tercera crema, añado una lata grande de piña en almíbar. Escurro el jugo, ahora no lo necesito, pero sí lo guardo. Utilizo una cazuela tipo sartén para poder estirar bien las láminas de piña. Les añado por encima media taza de azúcar, de esta manera consigo que las piñas cojan un color caramelizado. Y ahora que tengo las 3 cazuelas preparadas, este es mi primer paso de las cremas de los rellenos y lo voy a hacer todos a la vez. Voy removiendo los pistachos. Una vez que vea que la piña está un poquito caramelizada, le doy la vuelta a cada lámina y también voy removiendo la cazuela de las frambuesas, que tienen que hervir un poquito más, bajar y espesar el líquido. Cuando acabe con las 3, apago el fuego. Los pistachos los escurro, los lavo y los coloco sobre un trapo de cocina. Con papel de cocina voy secando los pistachos y luego les quito la piel. En un bol coloco los pistachos, solamente la pulpa, y en un lado reservo las pieles. También puedes utilizarlas, pero la crema quedaría un poquito más marroncita. Una vez que los pistachos estén limpios, los paso a un procesador de alimentos para triturarlos bien. Voy a utilizar media taza de aceite sin sabor. Aquí puedes usar el aceite que quieras, el que más te guste. Yo utilizo aceite de oliva suave. Lo voy a triturar bastante veces hasta conseguir un puré fino de pistachos. Aparte, las piñas caramelizadas ya están frías. También las voy a triturar con un turmix o un procesador de alimentos. Aquí sí coloco un poquito del jugo que guardé antes, un par de cucharadas, y lo trituro bien. En otra jarra coloco las frambuesas, la mermelada de frambuesas, y también la trituro. Este paso, si quieres, puedes pasarlo por un colador para quitar las semillas. Yo las voy a dejar tal cual porque a mí me gusta que se sienta la fruta con sus semillas. En una cazuela voy a añadir media taza de azúcar. Añado media taza de maicena, lo que serían 50 gramos. Añado 3 yemas de huevo y la mermelada de piña que trituramos antes. Añado un poquito de leche, que puede ser calentita o fría, y remuevo con unas varillas. Una vez que esté todo bien integrado, añado la otra parte de leche, que en total son 500 mililitros. Llevo la cazuela al fuego y a fuego medio voy a hervir la crema hasta que empiece a espesar. Remuevo bastante y dejo por unos segundos más para que hierva y espese bien. La paso a un bol apto para calor, la cubro con papel film transparente en contacto directo con la crema y la aparto por ahora.
Con la segunda crema hago lo mismo. En una cazuela añado media taza de azúcar, media taza de maicena que serían 50 gramos, 3 yemas de huevo y la mermelada de frambuesas. Remuevo bien y añado un poquito de leche. Vuelvo a remover y añado toda la cantidad de leche, que es medio litro. Llevo la cazuela al fuego, remuevo sin parar hasta que hierva bien y espese la crema de frambuesas. Vamos a por la tercera crema, que es la crema de pistacho. Añado media taza de azúcar, media taza de maicena, 3 yemas de huevo y una buena cantidad de los pistachos triturados. Puedes añadir toda la cantidad o guardarte un poquito para otro tipo de relleno. Añado un poquito de leche, remuevo y añado toda la cantidad de leche, que son 500 mililitros. Llevo la cazuela al fuego y hiervo a fuego medio sin dejar de remover hasta que espese por completo. Paso la crema de pistacho a un plato o bol apto para calor, la cubro en contacto directo y ya está. Así están mis 3 boles con las 3 cremas preparadas. En nada, en un momento lo he conseguido. Las dejo a temperar fuera de la nevera y si quieres luego las puedes guardar en la nevera 1 o 2 horas para poder montarlas bien con la nata. Voy a batir 250 mililitros de nata vegetal Ambiente Puratos, que es una taza de nata. La paso a un bol y con unas varillas manuales la voy a batir por 1 minuto más o menos hasta que forme picos firmes. Paso la crema de piña a otro bol y la voy a batir por un instante para cremarla. A continuación voy a mezclar la nata con la crema, añado la mitad de la crema de piña, bato por unos segundos y añado el resto de la crema. Voy a seguir batiendo hasta incorporarla por completo. Repaso con una espátula y aparto la crema de piña y sigo con la siguiente. Otra vez bato 250 mililitros de nata muy fría de Ambiente Puratos. Puedes utilizar cualquier tipo de nata o crema de leche de origen animal si deseas, la que mejor te guste o la que acostumbres a montar. Cremar también la crema de frambuesas y luego junto las dos mezclas. También te quiero contar que si no quieres utilizar maicena, en cualquiera de las cremas puedes usar harina común, que sería el doble de cantidad. Y otra cosa importante, si no quieres utilizar yemas de huevo, se pueden omitir. Aportan mucha cremosidad, pero no es obligatorio usarlas si no deseas. Junto la crema de frambuesas con la nata en 2 tandas, bato solo hasta integrar, repaso con una espátula y aparto la crema para continuar con la última, que es la crema de pistachos. Coloco de nuevo 250 mililitros de nata Ambiente Puratos, que es una taza. También te quiero comentar que si quieres puedes utilizar 500 mililitros. Yo utilizo solo una taza porque quiero que resalte el sabor de la fruta y de la crema, pero si deseas más cantidad puedes usar tranquilamente 500 mililitros. La bato por 1 minuto o 1 minuto y medio hasta conseguir picos firmes. Paso la crema de pistachos a otro bol para batirla un poquito, solo para cremarla, y luego junto las dos mezclas también en 2 tandas. Aquí están los 3 boles con las 3 cremas preparadas para rellenar mis pasteles. He puesto las cremas en mangas pasteleras con la boquilla número 336. La voy a pasar a vasos como siempre os acostumbro a enseñar. Para mí es muy importante utilizar vasos transparentes.
y voy subiendo. Quiero hacer muchos rosetones porque de esta manera yo estoy segura de que ustedes ven la textura firme que tiene la crema. Una crema que no es firme es imposible que mantenga esta textura y que se aguante firme cuando uno sube con tantas rosetas y tanta cantidad de crema que parecen helados de verdad. Así ustedes pueden elaborarlas con toda la confianza del mundo, viendo lo firme que me quedan a mí. Y deliciosas ni les cuento, están riquísimas, una más que en la otra. Pueden elaborarlas con toda la confianza del mundo, pueden cambiar ingredientes como les he contado, se puede sustituir la maicena por harina, se pueden omitir las yemas si no quieren utilizarlas y pueden cambiar la nata vegetal por nata de origen animal. Cada uno la puede elaborar a su gusto. Yo les doy mi idea, mi manera de elaborarlas y a partir de allí ustedes eligen y la adaptan según sus gustos y lo que tengan en casa y en su despensa. Voy a rellenar un pastel de 2 pisos, es decir, esta cantidad me da para una tarta muy grande. Aquí os quiero enseñar cómo monto las tartas como acostumbro en mis cursos. Siempre forro con film transparente mis moldes. Coloco el primer bizcocho, utilizaré bizcochos de chocolate. Los empapo muy bien con almíbar, eso es muy importante que queden bien mojaditos. Coloco la primera capa de crema, que es la de pistacho. La reparto en los 2 moldes. Utilizo 2 moldes cuadrados, uno de 35 centímetros y el otro de 20 centímetros. O sea, son tartas muy grandes. Aliso bien y coloco el siguiente bizcocho. Voy a colocar la crema de frambuesas después de añadir el almíbar. Estiro muy bien, coloco otro bizcocho, lo empapo muy bien con almíbar y coloco la última crema, que es la de piña. Estiro muy bien y seguidamente coloco el último bizcocho. Le doy la vuelta para que quede la parte lisa arriba. Aprieto bien, vuelvo a añadir almíbar y lo envuelvo en film transparente. De esta manera la tarta se guarda muy bien en la nevera. En mi canal encuentras muchísimos tipos de rellenos, de cremas extra firmes para forrar pasteles y tartas. Tengo todo tipo de cremas con lactosa, sin lactosa, con nata, sin mantequilla, con mantequilla, algunas incluso sin azúcar. Tengo muchísimos tutoriales muy bien explicados paso a paso y con muy buenos consejos. Estas 3 cremas las puedes utilizar para forrar tu pastel, para decorar, aguantan muy bien las decoraciones y se marcan muy bien como lo has visto. Puedes decorar cupcakes, postres individuales, pastelitos. Las puedes utilizar para un montón de acabados de pasteles y postres y quedan muy bien, quedan deliciosas y muy bonitas de ver. Te quiero pedir que compartas el tutorial con tus amigos y en tus redes sociales. De esta manera me ayudas a que más gente me conozca y a que más gente aprenda con mis tutoriales. Ahora te enseño cómo queda una vez desmoldado el pastel. Qué bonitas se ven las capas. Cada capa casi con el mismo grosor del bizcocho, o sea, queda muy bien marcado y queda muy bien pensado y calculado cada capa de pastel de bizcocho y de crema. Yo lo voy a forrar con una crema de mantequilla de 2 ingredientes. Tienes el tutorial en mi canal. Y también te enseño cómo quedó mi pastel al final. Lo decoré en blanco y en un verde pastel muy bonito y arriba le puse una decoración con un elefantito. El pastel pesó más de 11 kilos. Aquí lo puedes ver, quedó muy bien, un pastel muy grande como te conté. Puedes elaborar estas cantidades y conseguir un pastel igual que el mío o incluso mucho más bonito. Muchas gracias por ver mi tutorial, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por compartir.